Hola, buenas tardes. Me alegra mucho que estén todas y todos acá. Mi nombre es Maggie López. Magdalena es el nombre que me dio mi madre y que a veces me olvido que lo tengo. Voy a presentar el trabajo de Sebastián, que es un poco como un hermano, así que estoy muy emocionada, sobre todo porque nos acompañamos mucho a pesar de que no tenemos... Yo hago quali y él hace quanti y nos queremos igual, así que para que vean que esto puede suceder. El libro de Seba... Verán que me hizo muchas preguntas en todos los comentarios que tengo para hablar con él, no los voy a decir todos acá. Quiero remarcar las cosas que me parece que aportan tanto a la disciplina, los estudios migratorios, como a nuestra colección, como bien recién presentó Andrés, que es con la idea de contar en Argentina cosas de Paraguay. No es tanto contarle a Paraguay cosas de Paraguay, sino pensar cómo podemos en Argentina recuperar un área de estudios que ignoramos como, digamos, como postura de conocimiento, pero también casi como postura política, ¿no? Y en eso el libro de Seba me parece fundamental, básicamente porque es demografía, pero con contexto social, político y cultural. En general esto no se ve, en general vemos o una rama o la otra, ¿no? Vemos como este arte de contar personas que entran y salen de un estado casi desanimadas, como si no tuvieran nada con ellas, o por el contrario vemos lo otro, que es esto de toda la cultura y todo el ánima de esas personas, pero no sabemos nada de cuántos son, dónde van, por qué terminaron viviendo donde viven, cómo llegaron hasta donde están ahora habitando, etc. Me parece que el libro de Seba se mete en ese espacio, en esa grieta, y un poco nos muestra un montón de cosas sobre la comunidad paraguaya que vive en Argentina o que ha elegido Argentina como destino migratorio. Por otra parte, nos habla de un Estado que no es o que no debería ser un mero observador del proceso, ¿no? Esta cosa de escribir cuántos entraron y cuántos se fueron, sino un Estado que tiene responsabilidades, y un Estado que nomencla, que pone nombres y que a partir de ellos acompaña procesos de interpretación de la sociedad que muchas veces son xenofóbicos y muchas veces son problemáticos, sobre todo en Argentina y sobre todo con las migraciones de países limítrofes. Como dije hace poco y se lo dije al mismo, me parece que habla de la migración evitando dos tentadoras cuestiones que nos gustan mucho, y una es exagerar las cifras. Esto es algo que comparten tanto los xenófobos como los migrantes, y mi ejemplo siempre es: son millones y vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Esa idea más argentina de los años 90, pero como Seba bien explica en este libro, que perdura y que es anterior a los años 90. Y también la idea de somos millones y no nos escuchan, que es la idea de los migrantes. Seba lucha contra esta exageración de cifras. De hecho, por momentos dice cuidado con las cifras alarmistas, ¿no? Como revisemos esto, pongámosle contexto y contenido. Y además también lucha contra el otro proceso tentador, que es reducir los procesos migratorios a cifras. No solo no exageremos las cifras, sino que no creamos que todos son cifras. Me interesa también que Seba, al igual que otro de los libros de la colección, digamos que explica desde su disciplina cómo se construye la subalternidad, ¿no? Cómo en Argentina se construye la subalternidad de la migración paraguaya, ¿no? Y esto es importante porque la encontramos en todas las disciplinas, ¿no? Desde Argentina esta construcción de la, entre comillas, inferioridad paraguaya, ¿no? Como que no amerita ser estudiado, que no amerita conocerse, que es casi peligroso, ¿no? O irrelevante o peligroso. Y Seba un poco explica cómo dentro de este movimiento migratorio, que es de larga data, también se construyó una subalternidad y una especie de idea de hegemonía entre Paraguay y Argentina, algo que vemos también en otros hechos sociales. Además, suma que no existe solo el problema del estado de origen que hacen estos migrantes que llegan a Argentina, dónde viven, a qué se dedican, por qué trabajan donde trabajan, sino también tiene que ver con el estado del que vienen, ¿no? El estado de origen y el de destino. Entonces acá nos obliga a pensar al migrante como una categoría que rompe con cierta estructura de lo que es el Estado, de cómo el Estado nos organiza, pero en dos estados distintos, en Paraguay y en Argentina. Y en ambos países o en ambos estados se construyen estatus de ciudadano,
¿no? Entonces en Argentina los paraguayos no podían votar antes, ahora en algunas circunscripciones pueden, y en Paraguay tampoco podían votar, estaban absolutamente desciudadanizados, de hecho adquirieron el derecho a votar primero en Argentina antes que en Paraguay, es decir, en su país de origen, que recién se consigue en el 2011 por una elección con una participación bajísima, ¿no? Como si fuera, incluso en Paraguay se construyó el problema de la migración como un problema poco importante, a pesar de que tiene una matriz emigratoria, como bien trabaja Sebastián con ese concepto en el libro. Entonces, para, digamos, plasmar esta idea de la subalternización que hay en Argentina, Sebastián hace una tarea que es comparar las brechas sociales entre nativos y migrantes. Y lo hace no solo en el AMBA, que es quizás el escenario estrella de la migración paraguaya de las últimas décadas, y quizás todas las personas que estamos acá conocemos más, sino también en los territorios fronterizos, donde solía ser más mayoritaria la migración paraguaya en Argentina. Acá Sebastián hace una tarea titánica, yo que me dedico a la política y a la historia y a los que tienen el poder, que él reconstruye el contexto sociohistórico de dos países distintos, ¿no? Mi tesis de doctorado me costó un montón reconstruir el de un solo país, que fue Paraguay. Haberlo logrado y haberlo resumido así me pareció una tarea magnífica que felicito. Entonces no solo nos muestra una imagen, una foto del estado migratorio, sino también nos cuenta qué pasó en Paraguay, qué pasó en Argentina cuando esta población decidía migrar. Y él propone una periodización bastante interesante para la historia del Paraguay, que para mí, que estudio historia del Paraguay desde otra disciplina, me parece extraña, porque yo divido los periodos generalmente por presidentes, no sé quién fue presidente en qué periodo, y Seba propone otra que es diferente y que está totalmente asociada a cuando emerge, cuando comienza la matriz emigratoria del Paraguay. Paraguay es un país con una matriz emigratoria, es decir, con una tendencia a que la población se vaya de su país. Y Sebastián dice que esta tendencia emigratoria tiene que ver con una estrategia de movilidad social, ¿no? La idea de irse de Paraguay como una idea de ascender socialmente o acceder a las posibilidades que nos permitan ascender socialmente, o tener una estrategia de movilidad social, algo que en Paraguay no está garantizado. Y esta matriz emigratoria emerge en el segundo periodo que Sebastián nombra, que coincide con la Guerra Civil de 1947, que es interesante porque la Guerra Civil de 1947, que fue una guerra civil que expulsó a una cantidad significativa de paraguayos y paraguayas, en muchos manuales de historia contemporánea aún se la conoce como la Revolución Colorada, ¿no? Como si fuera algo bueno que pasó en Paraguay. Entonces me parece interesante ver cómo esto que él destapa en su disciplina, que no tiene quizás, que parecería nada tener que ver con la mía, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando nos empezamos a ver qué pasa con la reconstrucción del pasado, entendemos que no solo se hacen golpes de Estado, no solo se destrozan matrices productivas, sino que también se empuja a la población hacia la emigración como única forma de movilidad social. Sebastián también nos habla de un punto muy importante, que son cómo es construido en Argentina, en la década del 90, sobre todo, el prejuicio y la xenofobia sobre los migrantes paraguayos. Sin embargo, Sebastián dice algo que les voy a leer porque es muy cortito, que me parece importante porque nos da a entender algo que en Argentina nos cuesta mucho, sobre todo a las y los argentinos y argentinas, que es sabernos como una sociedad discriminadora, ¿no? Siempre nos parece que solo discriminamos en un periodo excepcional. Bueno, en los 90 porque todo estaba mal, en el 2001 porque había una crisis. Y Sebastián dice, la perversión del discurso oficial y sindical se vale de los prejuicios instalados históricamente para hacer a los migrantes responsables del desempleo, generando mayores expresiones de rechazo de la sociedad hacia los grupos migrantes. Hay algo que dice acá que es los prejuicios instalados históricamente,
que hemos tendido en la sociedad argentina a considerar a los migrantes de países limítrofes como partes de los problemas y no de la solución. Y esto nos lleva a otra parte del libro, ya hacia el final, y prometo no hablar mucho más, que Sebastián dice una frase que me pareció fantástica, no me pagó para que yo les diga esto, que dice: el bono demográfico paraguayo sigue pagando sus dividendos en Argentina. Esto quiere decir que la posibilidad única que atraviesa en este momento Paraguay, que es la de tener mayor cantidad de población económicamente activa que mayor cantidad de población dependiente, igual seguro lo explica mejor Sebastián porque es su tema, pero el bono demográfico, que es esta ventaja comparativa poblacional que tienen las sociedades económicamente, de Paraguay lo estamos explotando acá donde construimos al migrante paraguayo como un problema históricamente que debe cargar con todos los estigmas y prejuicios que en esta sociedad le aplicamos. A pesar, dice Sebastián, de que la población paraguaya tiene presencia en los más de 140 años de historia censal, no forma parte del relato de la conformación poblacional argentina, ¿no? A pesar de que históricamente en todos los censos con los que Sebastián ha trabajado ha habido presencia paraguaya, el relato de la identidad argentina sigue negando la presencia de este colectivo migrante. Cuando Sebastián nos cuenta esto y nos habla de este vínculo poblacional de larga data, que existe contactos, que hay flujos que van y vienen, que hay personas que vienen y traen a su familia, y nos habla de esta, digamos, red, de esta confianza, de esta familiaridad, de esta forma de generar, de atraer migrantes, amigos, amigas, que sabés que acaban a conseguir trabajo. Si bien sirve para garantizar una inserción laboral, también sirve para naturalizar la informalidad laboral en la cual son sometidas estas personas en el mercado laboral argentino. Y justamente Sebastián dice, bueno, es que hay subalternización en el mercado laboral y en el mercado de vivienda, y esto es lo que explica cómo viven, dónde viven, por qué emigraron y dónde se insertan laboralmente. Sebastián dice, la idea de nicho laboral no sirve, o no alcanza, no es que no sirve, no alcanza, y habla de plusvalía étnica. ¿Por qué las paraguayas se dedican al trabajo doméstico y los paraguayos a la construcción? Preguntémonos, ¿no? ¿Por qué cuando decimos un paraguayo migrante en Argentina pensamos en un albañil y cuando decimos una paraguaya migrante en Argentina pensamos en una mucama? Bueno, no importa la experiencia previa y no está asociado a habilidades especiales, dice el libro de Sebastián. Hay una tríada que es el origen, el género y la ocupación que va a marcar por qué esas personas tienen casi como techo laboral estas actividades, incluso si tienen experiencia previa en otras industrias u oficios. Y esto es una, digamos, plusvalía étnica del lado de la sociedad receptora, que seríamos todas nosotras o nosotros nacidos, vividos, criados en Argentina. Hay, como dice Alpern y cita Sebastián, una etnización de las relaciones productivas. Y Sebastián dice, bueno, la plusvalía étnica, esta sobreexplotación, este encastramiento según origen en un tipo de actividad, según origen y según género, es una forma de nombrar la explotación específica, esencializada y particular. Trabajar de paraguayo, lo que se espera en Argentina que un paraguayo sepa, diga y haga. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Bueno, ya dieron el gran marco de todo esto. En este momento me voy a limitar a presentar a dos invitados muy especiales. La primera es Alicia Maguid. Alicia Maguid es quien ha, de alguna forma, hecho historia en responder desde las ciencias sociales a esa discursividad que mencionaba Maggie, respecto a la supuesta responsabilidad de los migrantes en el desempleo. A ella le tocó en los años 90 desmentir toda esa discursividad estatal. Yo la he conocido leyéndola primero, tuve el honor de haber trabajado con ella en el Instituto Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos, el INDEC,
y tuvo la generosidad de dirigir mi tesis, así que bueno, eso explica el hecho de que esté aquí. Y después de Alicia va a compartir unas palabras Luis Bogado Poisson, ya con contacto en otra etapa de la investigación, casi al final, pero Luis es otro gigante. Él es paraguayo, migrante en Argentina, pero además de eso, de lo vivencial, es un experto en el campo de los estudios migratorios y una de las personas que más conocen sobre esta dinámica, justamente cuando ya vivía en Paraguay. Lo conocí como ministro de repatriados, así que tiene experiencia de gestión, y me tocó trabajar ya en los márgenes de estos temas. Un tema que puede ser agenda de cualquier tesis, si están buscando, que tiene que ver sobre el trabajo fronterizo. Así que también es un honor que Luis pueda acompañarnos hoy y dar su perspectiva. Con Sebastián trabajamos en el INDEC, pero hasta el 2007, cuando fue la intervención, y ahí renunciamos y nos fuimos porque no aceptábamos la intervención, y ahí yo volví a trabajar en el Consejo, en el CONICET, con sede de trabajo en el Centro de Estudios de Población, CEDEP. Bueno, voy a leer para no pasarme de tiempo. Tuve el privilegio de dirigir la tesis de Sebastián para el título de doctor en Ciencias Sociales de la UBA. El proceso de investigación fue muy riguroso, creativo y original, además de contextualizarlo en un marco teórico exhaustivo y actualizado. La bibliografía resulta amplia y completa. El abordaje analítico apunta a distinguir sus múltiples codificaciones y resaltar como núcleo la calidad del proceso de migración y de la inmigración paraguaya, El camino del autor sobre las formas que adquiere la heterogeneidad y complejidad entre los migrantes y de estos versus los nativos muestra formas de desigualdad generales y particulares en el escenario de las relaciones sociales emergentes en los procesos migratorios. El proceso migratorio hacia Argentina, él ahí distingue varias fases para delimitar conceptualmente el proceso migratorio paraguayo hacia Argentina como objeto de estudio. La primera fase corresponde al análisis y la deconstrucción de la categoría migratoria como resultado de una clasificación estatal de la población basada en la nacionalidad. En la segunda se profundiza sobre el lugar social de la población inmigrante en general y paraguaya en particular, situada en forma subalterna en el escenario de un sistema hegemónico de relaciones de poder en el contexto histórico argentino. En la tercera fase se vincula conceptualmente la categorización social, política y cultural del inmigrante paraguayo con las formas que asume su inserción en el mercado de trabajo. La metodología es muy rigurosa, reconstruye series históricos de la población, de la emigración y la inmigración, y se caracterizan los aspectos relevantes de los ciclos políticos y económicos de ambos países, Paraguay y Argentina. Realiza una explotación profunda de las fuentes de información. Así, las cuentas nacionales le permiten mostrar la magnitud, la variación y la composición social sectorial de la economía. Analiza la información de los censos nacionales de población, hogares y vivienda de Paraguay desde el de 1950 hasta el 2002, que fue el último, ¿verdad? El 2002. Y para Argentina, la serie histórica va más atrás. Empieza en el censo de 1895 y llega hasta el último censo de 2010. También considera las proyecciones de población que se derivan de los censos. Se abordan las trayectorias territoriales y laborales a partir de la encuesta complementaria de migraciones, ECMI,
de 2002-2003 que levantó el INDEC después del censo de 2001. En esta encuesta se relevó la trayectoria territorial y laboral de los paraguayos y otros limítrofes desde su lugar de nacimiento, el último lugar de residencia en Paraguay antes de emigrar, y cada una de las localidades argentinas donde residió hasta ser entrevistado. Esto se realizó, esta encuesta, en los aglomerados de Formosa, Gran Posadas, partidos del Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires en 2002 y 2003. La información de la encuesta permanente de hogares le permite construir indicadores de las condiciones de vida y la pobreza, y especialmente de la inserción de los migrantes en el mercado de trabajo en contraste con la de los nativos. Si bien esta fuente presenta limitaciones por su carácter muestral, ofrece información mucho más completa que los censos respecto al mercado laboral. Se comparten las características laborales de la población nativa no migrante con las de migrantes internos y las de inmigrantes paraguayos en los aglomerados cubiertos. Respecto al mercado de trabajo, cuando analiza la inserción laboral de paraguayos y argentinos, aparecen notorios contrastes que reflejan la presencia de una etnicización y nacionalización de la fuerza de trabajo que permite comprender las dinámicas espaciales, sociales, laborales y de género que muestran los inmigrantes paraguayos. Para Formosa, Gran Posada, partidos de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se analizan una serie de indicadores demográficos desde 1895 hasta 2010, tales como la población total, la población paraguaya y su presencia relativa, que indudablemente vino aumentando. Luego se presenta la estructura por sexo y edad de estos grupos, ya que va a condicionar su inserción en el mercado de trabajo. Se comprueba que la mayoría de los inmigrantes llegan al Gran Buenos Aires en forma directa, sin estancias intermedias. La mayoría de los varones, como se dijo, trabajan en la construcción, 42% de los que son económicamente activos. La calificación ocupacional predominante es la de operativa. El 67% están en esta calificación operativa. Un grupo menor del 23% de los varones ha mejorado su calificación respecto a la de la última ocupación antes de emigrar. Antes eran no calificados y aquí son de calificación operativa. El 77% de ellos están en ocupaciones informales, si consideramos como indicador que no tengan aportes jubilatorios. 77%, es impresionante. Las mujeres que trabajan mayoritariamente en el servicio doméstico, el 52% de ellas. Por eso el 61% de ellas realiza ocupaciones no calificadas. A diferencia de sus pares masculinos, la mayoría de ellas no tuvo experiencia laboral antes de emigrar. Entre ellas, la cuota que lo hace en la informalidad es del 83%. Es impresionante. Hay una cadena de relaciones sociales o familiares en ambos casos. Por eso resulta clave visualizar la figura del Estado y su poder simbólico. En Paraguay el tema migratorio está ausente en varios sentidos. La migración adquiere la figura de hecho natural independientemente de las condiciones de producción y reproducción social. El tratamiento de la emigración durante el gobierno de Stroessner fue interpretado por los investigadores en su vinculación con la represión política y los privilegios tanto en el ámbito público como privado. Lo asociaban con la migración creciente de los campesinos hacia las áreas urbanas, donde encontraban dificultades para integrarse en el mercado laboral. Cuando cayó el régimen en 1989, se avanzó en una visibilización de la emigración como resultado de las condiciones de vida de la población. El crecimiento del stock de paraguayos en Argentina durante la década de 1990, su permanencia durante la crisis del 1998-2002 y su posterior crecimiento reflejan la persistencia de las condiciones expulsoras en Paraguay. La falta de reconocimiento de la emigración se extiende a las oficinas del Estado, como la Dirección de Estadística,
donde se proyecta, dice Sebastián, un saldo migratorio igual de inmigración y de emigración para el año 2025. En la Argentina hubo avances con la ley 25.871 de 2004, con el operativo Patria Grande, y se continúa avanzando con el otorgamiento de documentación de DNI a la población inmigrante. En un trabajo reciente que hice junto a Sebastián, titulado Contribución e impacto de los migrantes sudamericanos en el mercado de trabajo de la Argentina, que se publicó en Migración Sur-Sur, una publicación de la Universidad de Campinas de Brasil, demostramos el mínimo impacto que tenía la migración limítrofe en los niveles de desocupación, subocupación e informalidad. El objetivo era denostar los argumentos xenófobos de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ya en 1997 yo había hecho un trabajo similar publicado en la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos para demostrar la escasa incidencia de los migrantes en el desempleo esto fue frente al discurso de Menem, que les echó la culpa a los migrantes del aumento de la desocupación. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Con la música de fondo, vamos a tratar de decir algunas palabras. Y para no divagar de tal manera, también escribí algunas líneas. En primer lugar, es de un gran honor para mí participar de esta mesa. Cuando me invitó Sebastián, confieso que me causó mucha alegría, pero al mismo tiempo un cierto temor y un desafío ante tamaño trabajo de tanta envergadura y de resumir en pocas palabras un trabajo que ha llevado años de estudio. Así que, pero también me tranquilizó bastante cuando me enteré y vi quiénes iban a presentar realmente, de cientistas sociales de larguísima trayectoria que efectivamente demostraron con solvencia la presentación de este libro. Así que me van a tener que aguantar para reiterar algunas convicciones mías y que he leído también en este libro. Y agradezco también al editor, Andrés Teresca. Creo que un día me habló Sebastián y le pregunté cómo accedía al libro, y un día después o 2 días después ya tenía en mis manos, con tiempo suficiente para dar una lectura a conciencia a este libro. Así que le auguro éxito editorial en su distribución, lectura, no solamente entre los cientistas sociales, sino también, y académicos, sino también en medio de los dirigentes de asociaciones civiles, gremiales y políticas. Así que espero que así sea. En esta breve, y tengo que leer algunas cosas para no divagar, en esta breve intervención me limitaré a expresar algunos señalamientos que nos ayuden a abordar la lectura comprensiva del libro, fruto de un largo proceso de estudio. Va por acá mi intervención, a cómo abordar y cómo leer, porque se puede leer por parte también. De entrada es bueno resaltar que el mismo autor, con su presentación inicial, orienta a los lectores sobre su propio involucramiento en la temática en torno al proceso migratorio paraguayo hacia Argentina.
Hace lo mismo en el prólogo Gerardo Halper, pionero en el estudio sobre el colectivo paraguayo desde la perspectiva étnica y representaciones políticas. Desmenuza y desglosa el texto resaltando el aporte de Sebastián Bruno para las ciencias sociales en general y al abordaje de la inmigración paraguaya en particular. Resalta particularmente como un gran logro de la tesis doctoral devenida en libro el hecho de la historización de la corriente migratoria paraguaya hacia Argentina, con una mirada demográfica y geográfica que recorren estos migrantes. Teniendo en cuenta el sendero a recorrer descriptos, tanto por Sebastián como por Gerardo, de cómo entrar a leer este libro, pasaré a exponer, según mi mirada personal, algunas claves y aspectos de la obra. A la ya apuntada historización de la migración paraguaya, otra clave conceptual a tener en cuenta para entender todo proceso social es el concepto de Estado y su papel para la transformación o consolidación de las relaciones sociales en una comunidad humana. Sebastián rescata la definición clásica de Max Weber al decir que define al Estado, el Estado como entidad que ostenta el monopolio de la violencia legítima y los medios de coacción sobre un territorio, y completa con el aporte de Bourdieu. Y dice, y sobre la población correspondiente. Por mi parte agregaría también la concepción de pulanzas, en el sentido que suele darse la apropiación del aparato estatal por un determinado grupo social para la promoción y defensa de sus intereses particulares sobre el resto de la población bajo su dominio. Bruno propone una historización de la dinámica sociohistórica de Paraguay de acuerdo a los procesos políticos, económicos y demográficos asociados a la emigración de las siguientes etapas. Sin avanzar todavía en esto, Sebastián introduce el concepto de Estado para estudiar el proceso, todo proceso migratorio y su inserción. Si nosotros entendemos realmente el papel del Estado, que no es un papel inocuo, volveremos sobre el tema brevemente, pero el Paraguay, al terminar la guerra de la Triple Alianza, el Estado es apropiado por los terratenientes. Y de ahí en más, cambia su modo de producción. Concentración de tierras. Voy a volver brevemente después sobre esto, pero quiero remarcar que cuando se lea este libro, que se puede empezar a leer directamente los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo, en la introducción, capítulos 1 y 2, yo creo que viene muy bien para los cientistas sociales y sobre todo a los que se dedican al estudio de las migraciones. Y es interesante, Sebastián
hace esta división histórica. La primera etapa, que va de 1870 a 1932, y copié literalmente como él plasma en el libro, caracterizada por la emergencia de los latifundios, la extensión de la economía de subsistencia y una dinámica migratoria fronteriza. La segunda etapa, 1932 a 1949, de grandes movilizaciones territoriales de población, antagonismo político y transformación en el régimen de regulación estatal. En este periodo tiene lugar la Guerra Civil de 1947, siendo una de sus mayores implicancias la emigración masiva del sector derrotado y la transformación del patrón migratorio en adelante. Yo creo que voy a resumir, porque luego vienen las etapas de 1949 a 89, y por último la caída del régimen de Stroessner a partir de 1989 en adelante. Esto lo pasé rápidamente porque veo que el tiempo se me agotó. Otra clave explicativa de la presión migratoria. La revisión de los últimos 150 años de historia económica muestra una serie de continuidades designada por tres factores que explican por qué la porción de la población paraguaya que emigra va a seguir siendo así por los siglos, si no cambia su estructura, de su modelo estructural, económico, social y político. Y dice así, por tres factores: el peso del sector externo; 2, la preeminencia del sector primario; y 3, un consenso implícito en torno a una estructura tributaria de baja presión. Vinculan estos factores con las limitaciones institucionales y la persistente estructura social desigual. A esta síntesis debe sumarse de 1947 un factor más: la persistencia de una matriz emigratoria que expulsa población con destino predominante hacia Argentina, y otras digresiones. Mientras los nuevos administradores políticos paraguayos buscaban inmigrantes europeos para repoblar el país, había miles de paraguayos sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza residiendo en Argentina y Brasil. Otro de los aportes también que muestra Sebastián es el papel de la mujer paraguaya. Y dice, el sostén económico y social durante y después de la guerra de la Triple Alianza. Lo mismo sucedió en la guerra contra Bolivia. Igual sucedió en la guerra civil de 1947. Esto en líneas generales. Había tantos hallazgos para desplegar, pero estos son mis apuntes para abordar la lectura de este libro. Va para todo público, para los cientistas sociales, para los dirigentes y para los que se quiera informar. Y es interesante lo que dice.
la inserción social en el país de origen. Determina su inserción social en el país de destino. Analicemos cada uno nuestra situación personal, de dónde vinimos y dónde nos insertamos en la Argentina. Es interesante, de tal manera que hay tantas líneas de trabajo para comprender la importancia de este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, Alicia y primero Maggie nuevamente. Queda nada, pero preferí dejarles la voz. O sea, ¿quién mejor para hablar de un libro que quienes estuvieron fuera del proceso de escritura, que fueron ellas, y hay aquí una combinación de miradas, saberes y generaciones también, y me pareció lo más valioso. Me queda solo por transmitirle un par de tips. Esta podría haber sido una investigación, como ya saben, es una tesis doctoral. Podría haber sido una investigación sencilla, ¿sí? Tomando en cuenta que la colectividad paraguaya es la principal presencia extranjera en Argentina. Se concentra en las ciudades y muy particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Y como bien ya nombraron, los hombres trabajan en la construcción, las mujeres en el servicio doméstico, y uno podría decir, bueno, nos quedamos con la foto y se pueden desarrollar 250 páginas a todo vapor con mapas, tabulados, gráficos y demás. Pero no, la pregunta fue otra, fue ¿por qué? ¿Sí? Explicar por qué la migración tiene esa magnitud, por qué se ha concentrado en esas áreas y cuál fue la dinámica que fue llevando a que la población paraguaya se inserte mayoritariamente en esos lugares. Al preguntar por el por qué en vez del qué o cuánto, hizo mucho más larga esta tesis. Encima fue tomando todos los caminos más largos posibles a fin de poder dar una respuesta más completa. De hecho, no tomé ninguna beca ni nada que lograr acelerar, y por eso esto duró 13 años. Traten de no hacer sus tesis a los 40 años porque es difícil. Uno se va metiendo varas imposibles. Como les decía, la idea fue traducir esto que podemos llamar problema social, ¿no? Son tantos, viven así y asá, y reconfigurarlo en términos de un problema sociológico, un problema de las ciencias sociales, y hacer toda esta indagación. Como claves, y esto ya lo han remarcado los colegas, fue la intención deliberada de no solo quedarnos en lo que los autores llaman la ciencia de la inmigración, o sea, pensar la inmigración desde el país de destino. Tenemos los censos, tenemos todo servido, censos, otros estudios y demás, pero ese tipo de ciencia suele desconocer las condiciones sociales que hicieron que esas personas hayan salido de Paraguay con una historia de vida, demográfica, laboral, de orígenes, territorios y demás. Y de ahí esa necesidad de primero dar cuenta desde una ciencia de la emigración, que es mucho más difícil. El emigrante es un ausente si lo miramos desde Paraguay, y hacer esta reconstrucción que comentaba Maggie e incluso ha recuperado Luis. Y ahí me tuve que apoyar, me apoyo sobre gigantes. Hay gente que ha trabajado el tema en Paraguay, he recorrido muchas bibliotecas, y eso también es otra clave, digo, tomar ciencia de la inmigración, ciencia de la emigración, y evitar lo que se suele llamar el nacionalismo metodológico, o si se quiere un regionalismo, ¿no? Mirar las cosas desde Buenos Aires o desde Asunción. ¿Y eso qué implica? Ir a Formosa, ir a Posadas, leer hasta las tesis de grado que había sobre el tema y recuperar tanta producción que está ahí de manera de poder integrar y darle esa mirada analítica. ¿Eso a qué nos lleva? A que no solo poder dar cuenta de la presencia paraguaya a una escala país, ¿sí? Estos 550.000 paraguayos no son 1 millón, no son 1,5 millones, veremos cuántos son ahora en el 2022, y poder
analizar en profundidad esos 3 principales destinos. ¿Cuál ha sido la historia de esa emigración y cómo fue conformándose para tener esa foto de hoy en Formosa, en Posadas y en el área metropolitana? Y como bien remarcaban, a partir de esa historia se explica el por qué los migrantes en general, migrantes internos, migrantes de otros países y paraguayos tienen un menor acceso a sus derechos, ¿sí? Y si separamos a los migrantes internos, ¿sí? Que son argentinos, pero son migrantes, y a los migrantes paraguayos se ve otra brecha. Entonces tenemos brechas por ser migrantes y brechas por ser migrantes paraguayos. Y esto tampoco es ciego a la dimensión de género, ¿sí? Hemos visto, no solo los hombres están constreñidos mayoritariamente en un sector de la economía, sino que esto es multiplicado en otro sector como es el servicio doméstico, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que comentaba Maggie. Como ven, es el producto de ese empecinamiento por abarcar en profundidad. Es una tesis siglo XX, no siglo XXI, no es posmoderna. Y hay un acto de honestidad intelectual de llevarles a ustedes la tesis tal cual fue entregada al jurado, ¿sí? Considerando que es un producto de la educación pública, ¿sí? Y como tal tiene que darse a conocer tal cual. Como bien ha remarcado Luis, hay unas claves ahí, unos atajos para ir a buscar lo que uno quiere. Ojalá le aporte a las personas que sigan. Yo ya estoy en otros temas. Y entiendo que bueno, les va a acelerar, va a ser un mojón muy importante para avanzar en sus investigaciones. Para cerrar, como se imaginarán, fue una investigación muy transformadora que fue iniciada acá por un investigador argentino en Buenos Aires y fue culminada por un migrante argentino en Asunción, ¿sí? Me convertí en migrante, pasé del otro lado del río. Y para explicar el porqué de ese cambio, otra vez, ¿no? La pregunta del porqué, se explica por el amor de Edith Arrúa, quien está acá adelante, que se expresó en incontables muestras de apoyo académico, personal, hacer cenas también mientras terminaba esa tesis, después lo compensé. Y que fue, sí, no te preocupes, fue determinante para llegar acá, así que le agradezco a Edith, le agradezco a cada uno de ustedes el hecho de estar acá y bueno, para mí es el cierre de un círculo muy importante en mi vida. Gracias.